Bueno, como nos parece que, bueno, no se escucha, algún problema tiene Nicolás, pero a mí me escuchan, ¿verdad? Todos me están escuchando, entonces, bueno, Sí, vamos, Isabel, te escuchamos. bueno, entonces vamos a empezar este taller, haciendo una oración como siempre, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, reclamado vuestra asistencia e implorado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No despreciéis mis súplicas, oh Madre de Dios, antes bien escuchadlas y acogerlas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con la ayuda de la Virgen, vamos a hablar un poquito más de ella, ¿no? No sé si habrán tenido tiempo, me imagino que es difícil, siempre uno está con tantas cosas, de poder haber leído alguna de estos documentos que vimos en la clase anterior, en el taller anterior. Eh, y hoy tenemos otros dos que vamos, que nos va a ayudar para la devoción a la Virgen, que habla justamente de la devoción a la Virgen. Y bueno, pero vamos a entender primero qué es, ¿no?, devoción para nosotros. Eh, bueno, la devoción es un profundo respeto, ¿no?, una admiración que uno tiene hacia una persona, ¿no?, y hacia la dignidad de esa persona, porque es digna de ser, de que uno la respete, la admire, ¿no? Eso en el sentido humano, vamos a decir, eso es una devoción. Pero en el sentido cristiano es digamos, la admiración que se tiene por Dios y por los santos y por supuesto por la Santísima Virgen María. O sea, para nosotros los cristianos la devoción es esa admiración, ese cariño, ese respeto, ese amor que le tenemos a Dios y a los santos y principalmente a María. Y bueno, y como tenemos esa admiración, nosotros solemos hacer alguna cosa exterior para demostrar, ¿no?, esa admiración, ese amor que tenemos. Y a eso que vamos que ofrecemos exteriormente, nosotros le llamamos culto, ¿no? El culto a Dios, y el culto a los santos, y el culto a María, ¿no? Como ya habíamos hablado, que el culto a Dios, ¿no es cierto?, nosotros lo llamamos con el nombre de latría, es de adoración. A Dios nosotros lo adoramos. A los santos, ¿no es cierto?, los veneramos y le damos, le damos el culto de dulia. Pero a María, por ser elegida por Dios de la eternidad para algo tan especial, ¿no?, como ser la Madre de Dios, y con todas las prerrogativas que Dios le concedió a ella la veneramos con el culto de hiperdulia, ¿no? O sea, una devoción más grande, un culto más grande. Ese culto que nosotros le damos tanto a Dios como a los santos y a la Virgen, ¿no?, puede ser un culto. Hay dos formas, vamos a decir. Uno es el culto público, y el otro es el culto privado, que le damos a Dios y a los santos, ¿no?, y a María. Bueno, el culto público, ¿cuál es? El culto público es la liturgia, la sagrada liturgia. Entonces, ahí donde nosotros
damos el culto público a Dios. La iglesia da ese culto público a Dios. En cambio, la devoción privada, ¿no? Son estas otras devociones. Por ejemplo, nosotros ahora estuvimos rezando el rosario, y es una devoción. Y aunque estuvimos muchos unidos en este rezo, sin embargo es una devoción privada. Si vamos a una peregrinación y vamos mucha gente, ¿no? Es una devoción privada. O sea, no es, aunque seamos mucha gente que estemos, en realidad es una devoción privada. O sea, la única devoción pública que nosotros hacemos es la liturgia, lo hacemos en la Santa Misa, la liturgia de los sacramentos, ¿no? Bueno, ese es eso. Se entendió más o menos lo que a veces nosotros creemos, porque, bueno, está llena la iglesia, o fuimos a un lugar, hicimos un gran rosario con un montón de gente, o hicimos algún culto a la Virgen, que hicimos una procesión, y nosotros creemos que realmente estamos haciendo algo público. Sí, es público porque hay mucha gente, o sea, la gente nos ve, pero digamos, como culto verdadero, ¿no? Es un culto privado, que hacemos como privado, como que somos privados. Bueno. Este culto, como habíamos dicho a la Virgen, es un culto muy especial. ¿Por qué? Porque ella es como decía yo, está en un plano de que Dios se sirvió de ella para su plan de salvación, ¿no? Entonces, por lo tanto, ella es un modelo para nosotros, es un modelo a la que nosotros podemos imitar en la fe, en esa perfecta unión que tuvo ella con Cristo. Y como María está inseparablemente unida a Cristo, quien quiere conocer, ¿no?, esos beneficios que Cristo nos ha dado, tenemos que conocer a María. Y cuanto más conocemos a María, más nos damos cuenta de cómo podemos ser verdaderamente cristianos, verdaderamente, porque ella es la redimida, la redimida perfecta, ¿no? La devoción mariana debe inspirarse en la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos con eso, no? Empezamos a conocer a María a través de las Escrituras. Entonces, nuestra devoción a la Virgen tenemos que basarla en esa fe que ya viene desde el Antiguo Testamento, todo lo que hemos visto, ¿no? Todas las citas bíblicas que hemos dado. También, como decía, la devoción a María también está relacionada con la liturgia, porque se acuerda que hablaba yo de las fiestas, de todas esas fiestas que a María la Iglesia le da, ¿no? Las fiestas de la Anunciación, la fiesta de la Inmaculada Concepción, todas esas fiestas que las hacemos litúrgicamente, es un culto público, ¿no? Y también, también la vemos a María con respecto a lo que nos dicen los santos padres, ¿no? Como la tradición en la Iglesia también de los santos padres y de todos los papas que han escrito sobre ella. Entonces ahí también tenemos que basar. Por eso cuando yo digo que nuestra devoción a la Virgen no es solamente sentimental, porque la amamos como madre, la sentimos cercana, con el cariño que le tenemos a la Virgen, sino que también es algo que podemos, como lo hacemos con Dios, ¿no? Que lo amamos y todo, pero también lo conocemos a través de nuestra razón, ¿no? Vamos conociendo
más profundamente el sentido teológico, ¿no?, que tiene nuestra devoción a la Virgen. Entonces, por eso tenemos que ir conociéndola, para que no nos apartemos tampoco, porque podemos endiosar a la Virgen, ¿verdad? La Virgen no es Dios. Entonces podemos irnos del otro lado, si la amamos tanto, la queremos tanto, bueno, no, yo a María la adoro, para mí es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, y bueno, ahí ya estamos desviándonos del verdadero culto. Por eso, y de la de verdadera devoción a ella. También habíamos dicho que en estos escritos que habíamos estado hablando, de que María también es un camino para encontrarnos con nuestros hermanos separados. Con nuestros hermanos, que muchos tienen mucha devoción. Los orientales, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, bueno, ama a María muchísimo. Tenemos muchas, ellos realizan muchas devociones a María, y la verdad tenemos que también fijarnos en ellos y aprender algunas cosas de ellos. Y nos pueden unir, como también a otros hermanos separados, y nos ayudan para que al conocer nosotros a María, la podemos defender, ¿no es cierto? Le podemos hablar a nuestros hermanos separados que aún no tienen devoción a ella, no la ven, ¿no?, como algo necesario, ¿no?, porque Dios la quiso necesario. Nosotros solamente seguimos lo que la Iglesia nos ha enseñado de ella, y que nos ha enseñado, y que lo que vemos también en las Sagradas Escrituras. Dios ha querido utilizarla, servirse de ella para su plan de salvación. Entonces eso nos puede unir. Si uno tiene una conversación con un hermano evangélico que no cree, yo digo siempre, no hay que discutir. Porque cuando una persona no viene a discutir, ya no vale la pena seguir adelante, ¿no? Si la persona está dispuesta a escucharte, a dialogar, entonces uno puede hablar con la otra persona sobre María y explicarle, darle a entender, y muy posiblemente que podamos a veces, ¿por qué no?, llegar a una unión de alguna forma. O por lo menos dejarle la duda, ¿viste? Por lo menos dejarle la duda. ¿Cuántas veces han venido acá, o me he encontrado con personas que yo les puedo decir algo y como que no me tienen la respuesta? Entonces queda en la duda pensando. Y bueno, y Dios obrará en ellas. Bueno, entonces eso es lo que nosotros entendemos por devoción, por culto a la Virgen. Y bueno, y hoy vamos a ver dos documentos que son cartas apostólicas. Uno, el primero que voy a hablar es de son estas dos, por lo menos este primero que voy a hablar de él, el Marianis Cultus, ¿no?, que es el culto a María de Pablo VI. Es algo que tendríamos que, todo leer, vamos a decir, leerlo, porque sea una vez en nuestra vida leerlo, porque realmente nos da, digamos, algo, un sostén de nuestro culto, dar este sostén de nuestro culto. Este documento lo escribió el 2 de febrero de 1974, lo firma él, o sea, un día de la presentación del Señor, es el 2 de febrero. Pablo VI. Bueno, y tiene que ver, o sea, eso él lo remite al Concilio Vaticano II, que cuando él mismo estuvo haciendo esa reforma litúrgica, ¿no?, de los libros, de los misales, entonces ayornándolo a lo que después del concilio. Entonces también él estuvo muy devoto de la Virgen, muy devoto del Rosario, entonces quiso hablar de la Virgen, ¿no? ¿Se acuerda que en el concilio, nosotros en el librito del concilio, hablamos de que está en el capítulo 8,
que habla todo de la Virgen, ¿no? Del culto y la devoción a la Virgen. Entonces él dice, el desarrollo de la devoción a la Santísima Virgen, insertada en el cauce del único culto que justa y merecidamente se llama cristiano, porque en Cristo tiene su origen y eficacia, en Cristo haya plena expresión y por medio de Cristo conduce en el Espíritu al Padre. O sea que la devoción, él dice, a María necesariamente nos tiene que llevar a Cristo, ¿no? Por Cristo al Padre, ahora que estamos festejando a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Este día. Por eso, una devoción que le tengamos a María y que nos aparte de Cristo, no es una verdadera devoción, ¿no? Un mejor conocimiento de la misión de María se ha transformado en gozosa veneración hacia ella y en adorante respeto hacia el sabio designio de Dios, que ha colocado en su familia, la Iglesia, como en todo hogar doméstico, la figura de una mujer, que calladamente y en espíritu de servicio vela por ella y protege benignamente su camino hacia la patria, hasta que llegue al día glorioso del Señor. Así, nuestra época, escuchando fielmente la tradición y considerando atentamente los progresos de la teología y de las ciencias, contribuirá a la alabanza de aquella que, según sus proféticas palabras, llamarán bienaventurada todas las generaciones, ¿no? La verdad que es un poco, si yo tuviera que, hay cosas que yo digo, no puedo casi dejar de leer, porque cortar algo que está escrito acá es dejar, diríamos, de verdaderamente de darle a ustedes este conocimiento tan hermoso. Pero bueno, he tenido que hacer algún corte, ¿no? Porque si no, estaríamos más tiempo en la noche. Bueno, entonces nos habla del culto a la Virgen en la liturgia. Él no habla mucho porque ya, como digo, él estuvo haciendo la reforma de los misales, después del concilio de la liturgia. Entonces nos habla mucho de la liturgia. Y dice, la Virgen en la liturgia romana restaurada, cuando después del concilio. La reforma de la liturgia romana se presuponía una atenta revisión de su calendario general. O sea, nos va a hablar de las fiestas de María, ¿no? Dice, ordenado a poner en su debido resalto la celebración de la obra de la salvación en días determinados, distribuyendo a lo largo del ciclo anual todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta la espera de su venida gloriosa. Ha permitido incluir de manera más orgánica y con más estrecha cohesión la memoria de la Madre dentro del ciclo anual de los misterios del Hijo. O sea, a través de todo el año litúrgico, ¿no? Nosotros va a estar incluidas también estas fiestas de la Virgen que nos revelan también los misterios de Cristo, ¿no? Del plan de salvación de Dios. Entonces habla que así durante el tiempo de Adviento la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen. Sobre todo los días feriales del 17 al 24 de diciembre, y más concretamente el domingo anterior a la Navidad, en que hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías. Y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del precursor. Sí, nos recuerdan, ¿no? Cuando llega Adviento, ¿no? Ahí vamos ya acercándonos mucho a María, la liturgia nos va a hablar mucho de María, de los episodios con María, inseparable de Cristo. De este modo, todos los fieles que viven con la liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo,
se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. Como decíamos, la Virgen es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Entonces, con ella vivimos este Adviento. Eso lo decimos siempre cuando está llegando la Navidad, ¿no? Navidad, hablamos de cómo espera María al niñito, cómo tenemos que preparar nuestro corazón, cómo lo preparó ella. Todo eso lo vivimos en el tiempo de Adviento. El tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la maternidad divina, virginal, salvífica de aquella cuya virginidad intacta dio a este mundo un Salvador. Efectivamente, en la solemnidad de la Natividad del Señor, la Iglesia, al adorar al Divino Salvador, venera a su Madre gloriosa. En la Epifanía del Señor, al celebrar la llamada universal a la salvación, contempla a la Virgen, verdadera sede de la sabiduría y verdadera Madre del Rey, que ofrece a la adoración de los magos al Redentor de todas las gentes. Y en la fiesta de la Sagrada Familia, domingo dentro de la octava de Navidad, escudriña venerante la vida santa que llevan la casa de Nazaret. Jesús, Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, María, su madre, y José, el justo, el hombre justo, ¿no? O sea, de esas fiestas que celebramos justo después de Navidad, ¿no es cierto? La Sagrada Familia. ¿Se acuerdan, no es cierto? No sé, yo les estoy por ahí, se olvidaron, o bueno, uno en otras cosas no se recuerda, pero cuando llega Navidad, ya sabemos, las fiestas, vamos a las... nosotros no, justo llega fin de año y nosotros no seguimos el calendario, digamos, social, común, ¿no? Sino que seguimos nuestro calendario de la iglesia, que es otro. Y bueno, y por eso nos recordamos de todas estas fiestas que la fueron poniendo para justamente para ir acompañándonos, ¿no? En ese tiempo de Navidad. Nos parece que la atención común se debe dirigir a la renovada solemnidad de la maternidad de María. Fijada para el 1 de enero. ¿Se acuerdan que el 1 de enero es el que celebramos Madre de Dios? También celebramos la Jornada Mundial de la Paz, ¿no? Que justamente Pablo VI nos las puso, ¿no? Dice, la liturgia de Roma está destinada a celebrar la parte que tuvo María en el misterio de la salvación y a exaltar la singular dignidad de que goza la Madre Santa, por la cual merecimos recibir al autor de la vida. Y es asimismo ocasión propicia para renovar la adoración al recién nacido príncipe de la paz, para escuchar de nuevo el jubiloso anuncio angélico, para implorar de Dios, por mediación de la Reina de la Paz, el don supremo de la paz. Por eso, en la feliz coincidencia de la octava de Navidad, con el principio del nuevo año, hemos instituido la Jornada Mundial de la Paz, que goza de creciente adhesión y que está haciendo madurar frutos de paz en el corazón de tantos hombres. Ese día que rezamos por la paz del mundo, junto con el Papa, es parte, ¿no? de esto que nos dejó Pablo VI. A las dos solemnidades, o sea, la Inmaculada Concepción y la Maternidad Divina, se deben añadir las antiguas y venerables celebraciones del 25 de marzo y el 15 de agosto. Bueno, conocemos, ¿no? El 25 de marzo, el Día de la Anunciación. Esa es una fiesta muy importante, que a veces la Iglesia últimamente no le está dando tanta importancia, pero ahí es ahí donde comienza el plan de salvación por Cristo, porque es el día que celebramos cuando se encarna en el vientre de María Jesús, el 25 de marzo. Para nosotras, las que nos hemos consagrado a la Virgen
por el método de esclavitud mariana, es la fiesta nuestra, porque nosotros nos consagramos a la sabiduría encarnada, que Jesucristo encarnado en el vientre de María, y es nuestra fiesta. Y por eso es tan importante esa fiesta. Habría que, como es, tendríamos que ese día estar atentas, nosotras que queremos a la Virgen, ¿no?, en nuestras parroquias, para decirle: Padre, vamos a hacer la misa, porque a veces puede caer en momentos en que no viene el Padre, bueno, y si no, adornar a nuestras imágenes de la Virgen y hacer nuestro rosario, y bueno, y venerar mucho a Dios, a Jesús, porque es justamente es la fiesta de su venida al mundo, ¿no?, a través de María. Y después tenemos este 15 de agosto, a ver quién se acuerda, el 15 de agosto que festejamos. A ver quién me prende el micrófono y lo dice el 15 de agosto. Ah. María Reina o María la Asunción. Claro, la Asunción, claro, María Asunción y lógico, después coronada como reina, ¿no?, de todo lo creado. Y eso es una fiesta importante también, porque nos recuerda que María ya llegó a donde vamos a ir todos, ¿no? Por eso es ese modelo al que tenemos que imitar, para también llegar nosotros como ella al cielo, y implorarle a ella que nos ayude acá, que nos quedamos acá peregrinando. Y después nos habla también de otros, de que en la iglesia tenemos también otras fiestas que también celebramos, porque ya se hizo como una costumbre, como todos digamos, los fieles van haciendo este camino, ¿no? Y la iglesia se va uniendo también a nosotros, que somos los fieles. Por ejemplo, el 15 de septiembre, el Día de la Virgen Dolorosa, también nos afectó. Y también el día de la presentación del Señor, ¿se acuerdan? El día de 2 de febrero, que es el Día de las Candelarias, que nosotros celebramos el Día de las Candelarias, Día de las Candelas, porque es cuando María va a presentar a su hijo al templo, y Simeón sale al encuentro y le dice que el hijo va a ser la luz de las naciones, pero también que va a ser un signo de contradicción. Él dice que, o sea, le pusieron el nombre ahora de presentación del Señor, más, digamos, un nombre más adecuado. Que nosotros prendemos las velitas y todo eso. Bueno, y después tenemos otras también muy importantes, otras celebraciones que, por ejemplo, la de Lourdes, que festejamos el 11 de febrero. Tenemos la de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, la del 7 de octubre, la Virgen del Rosario. También tenemos el 5 de agosto, la dedicación de la Basílica de Santa María. Y bueno, y algunas otras fiestas también que también nuestros hermanos orientales están festejando, ¿no? Por ejemplo, ellos festejan la presentación de la Virgen María, también cuando se presenta al templo. Cuando digamos, la mamá de Santa Ana la lleva al templo, se la presenta, es el 21 de noviembre. Y después también lo que tenemos que nosotros solemos, o yo por lo menos suelo siempre festejar y acordarme todos los sábados, ¿no? El sábado dedicado a la Virgen. Inclusive en la liturgia, cuando leemos digamos, el orden donde está todo
lo que nosotros leemos en las misas, ¿no? Está ahí, y dice Santa María en sábado, también por ahí en nuestros calendarios, que tenemos calendarios litúrgicos también, Santa María en sábado, siempre los sábados dedicados a la Virgen, hacemos devociones, yo por lo menos le hago la felicitación sabatina, podemos rezar también el oficio de la Virgen, bueno, y siempre la recordamos a ella el sábado, es el día de la Virgen. Y bueno, y acá nos habla de cómo también en la liturgia se la nombra, aparece, ¿no? en el canon romano, cuando se conmemora la Madre del Señor en densos términos de doctrina y de inspiración cultural. Y es digamos, una oración que hace la Iglesia en la liturgia. Dice, en comunión con toda la Iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y Señor. Así también el de reciente el canon 3, que expresa con intenso anhelo el deseo de los orantes de compartir con la Madre la herencia de los hijos. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen. ¿Se acuerdan que eso escuchamos en la liturgia cuando vamos los sábados, ¿no? En la liturgia eucarística. Bueno, recorriendo después los textos del misal, vemos como los grandes temas marianos, el tema de la Inmaculada Concepción y de la plenitud de gracia, de la maternidad divina, de la virginidad, del templo del Espíritu Santo, de la cooperación a la obra del Hijo, de la santidad ejemplar, de la intercesión misericordiosa, de la asunción al cielo, de la realeza maternal y algunos más, han sido recogidos en perfecta continuidad con el pasado y como otros temas nuevos, en un cierto sentido, han sido introducidos en perfecta adherencia con el desarrollo teológico de nuestro tiempo. Así, por ejemplo, el tema de María Iglesia ha sido introducido en los textos del misal con variedad de aspectos, como variadas y múltiples son las relaciones que median entre la Madre de Cristo y la Iglesia. En efecto, dichos textos, en la concepción sin mancha de la Virgen, reconocen el exordio de la Iglesia, esposa sin mancilla de Cristo. En la Asunción reconocen el principio ya cumplido y la imagen de aquello que para toda la Iglesia debe todavía cumplirse. Y en el misterio de la maternidad la proclaman Madre de la cabeza y de los miembros, Santa Madre de Dios, pues, y provida Madre de la Iglesia, ¿no? O sea, también como en estos tiempos litúrgicos de sus fiestas, ¿no? También está, como ya habíamos hablado también en los otros documentos, como María es la Madre de la Iglesia, ¿no? Está muy unida en María y la Iglesia, ¿no? Porque ella es el modelo de la Iglesia que ya ha llegado ya triunfante al cielo, gloriosa, y que todos nos esperan. Después vemos que también la vemos, hace poco la veíamos en Pentecostés, ¿no? Que celebramos Pentecostés, como María estaba unida a los apóstoles, acompañándolos y acompañando a la iglesia que recién empieza. Por eso esa relación entre María y la iglesia es muy, muy importante. Bueno, y bueno, y también como nos habla de que también en los textos que se leen en las misas, en estas misas, se ha agregado también
textos litúrgicos, ¿no? Textos bíblicos, mejor dicho, donde vemos a María. Muchas veces durante el año, ¿no? Podemos leer algunos textos de la Biblia que se lee en la liturgia que tienen relación, por ahí no explícitamente, pero implícitamente nos recuerdan a la Virgen. Así que hay muchos textos que podemos y que se leen en las liturgias de todo el año, ¿no? Si en el misal, en el leccionario y en la liturgia de las horas, quicios de la oración litúrgica romana, retoma con ritmo frecuente la memoria de la Virgen. Tampoco en los otros libros litúrgicos restaurados faltan expresiones de amor y de suplicante veneración hacia la Theotokos. Así la Iglesia la invoca como Madre de la Gracia, antes de la inmersión de los candidatos en las aguas generadoras del bautismo. O sea, en los sacramentos también encontramos a las referencias a María, cuando se leen textos, digamos, en la liturgia de los sacramentos, como dice acá del bautismo. No le tomo, si no es muy largo. Bueno, deseamos, dice, subrayarlo, el culto que la Iglesia Universal rinde hoy a la Santísima Virgen es una derivación, una prolongación y un incremento incesante del culto que la Iglesia de todos los tiempos le ha tributado con escrupuloso estudio de la verdad y como siempre prudente nobleza de forma. De la tradición perenne viva por la presencia ininterrumpida del Espíritu y por la escucha continuada de la palabra, la Iglesia de nuestro tiempo saca motivaciones, argumentos y estímulos para el culto que rinde a la bienaventurada Virgen. Y de esta viva tradición es expresión altísima y prueba fehaciente la liturgia que recibe del magisterio garantía y fuerza. O sea que también del culto antiguo, la devoción antigua, digamos, la Iglesia sigue en ese caminito y a medida que va pasando los tiempos, el Espíritu Santo, como siempre, nos va a ir iluminando cada vez más para conocer más la presencia de María en la Iglesia, en la liturgia y en nuestra devoción. Bueno, y ahora habla algo muy lindo de la Virgen en esta segunda sección, y sigue, ¿no?, como este modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Y está bonito porque nos va a hablar de que la María es la Virgen oyente. María que acoge con fe la palabra de Dios, fe que para ella fue premisa y camino hacia la maternidad divina, porque como intuyó San Agustín, la bienaventurada Virgen María concibió creyendo al Jesús que dio a luz creyendo. O sea, siempre decimos que María primero creyó en el corazón, primero creyó y después lo concibió, ¿no? La Virgen oyente, escucha, la escucha atenta a lo que el ángel le vino a decir. Esto mismo hace la Iglesia, la cual, sobre todo en la Sagrada Liturgia, escucha con fe, acoge, proclama, venera la palabra de Dios, la distribuye a los fieles como pan de vida y escudriña a la luz de los signos de los tiempos, interpreta y vive los acontecimientos de la historia. María no solamente estaba atenta para escuchar a Dios, a decirle que sí, también estaba atenta a todos los signos de los tiempos, del tiempo que ella vivió. María, dice, es asimismo la Virgen orante. Así aparece ella en la visita a la madre del precursor, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios, de la humildad, de la fe, de esperanza, y tal es el Magnífica, ¿no? Ahí la vemos a ella proclamando, orando, clamando
a Dios, alabando a Dios, la Virgen orante. También aparece en las bodas de Caná, la Virgen que ora y que intercede. Intercede por todos nosotros. Bueno, intercedió en ese momento por esos esposos, pero sigue intercediendo, ¿no? Es el ejemplo de intercesión que tenemos en la palabra de Dios. Por último, el trazo biográfico de María nos la describe en oración con los apóstoles, que perseveraban unánimes en la oración, juntamente con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Y nos dice acá el Papa que asunta al cielo, y eso lo vimos en el concilio, ¿no? Ella no deja de seguir intercediendo. Ella sigue intercediendo por todos los hijos que estamos todavía acá, para que podamos llegar con ella al cielo. No nos dejó nunca. Aunque ella fue asunta al cielo, ella nunca nos dejó, ni nos dejará hasta que nos vea a todos con ella, ¿no? Cuántas veces le decimos a la Virgen, María, como le dijo a los pastorcitos, ¿me vas a llevar al cielo? Y bueno, nosotros también le pedimos a ella que nos lleve al cielo. María dice también la Virgen Madre, es decir, aquella que por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Prodigiosa maternidad constituida por Dios como tipo y ejemplar de la fecundidad de la Virgen Iglesia, la cual se convierte ella misma en madre, porque con la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obras del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Retoma el Papa lo que habíamos visto en el concilio. Finalmente, María es la Virgen oferente. En el episodio de la presentación de Jesús en el templo, la Iglesia, guiada por el Espíritu, ha vislumbrado más allá del cumplimiento de las leyes relativas a la oblación del primogénito y de la purificación de la madre, un misterio de salvación relativo a la historia salvífica. Esto es, ha notado la continuidad de la oferta fundamental que el Verbo encarnado hizo al Padre al entrar en el mundo. Ha visto proclamado la universalidad de la salvación, porque Simeón, saludando en el niño la luz que ilumina a las gentes y la gloria de Israel, reconocía en él al Mesías, al Salvador de todos. Ha comprendido la referencia profética a la pasión de Cristo por las palabras de Simeón. Recordemos que Simeón le había dicho a María que Jesús iba a ser signo de contradicción y que a ella misma una espada le iba a atravesar el corazón. Esta unión de la madre con el hijo en la obra de la redención alcanza su culminación en el Calvario, donde Cristo asimismo se ofreció inmaculado a Dios y donde María estuvo junto a la cruz, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose amorosamente a la inmolación de la víctima por ella engendrada y ofreciéndola ella misma al Padre eterno. Para perpetuar en los siglos el sacrificio de la cruz, el Salvador instituyó el santo sacrificio eucarístico, memorial de su muerte y resurrección, y lo confió a la Iglesia, su esposa, la cual, sobre todo el domingo, convoca a los fieles para celebrar la Pascua del Señor hasta que Él venga, lo que cumple la Iglesia en comunión con los santos del cielo y en primer lugar con la bienaventurada Virgen, de la que imita la caridad ardiente y la fe inquebrantable. María en la Eucaristía está presente también. Ella, como en ese momento lo ofreció a Dios en la cruz, ella sigue ofreciendo en cada Eucaristía, porque recordemos que la Eucaristía es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Y María está siempre presente, o también ofreciéndolo al Padre, como en el momento de la cruz. Ejemplo para toda la Iglesia en el ejercicio del culto divino, María es también evidentemente maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Bien pronto los fieles comenzaron a fijarse en María para, como ella, hacer de la propia vida un culto a Dios y de su culto un compromiso de vida. Ya en el siglo IV, San Ambrosio, hablando a los fieles, hacía votos para que en cada uno de ellos estuviera el alma de María para glorificar a Dios, que el alma de María esté en cada uno para alabar al Señor, que su espíritu esté en cada uno para que se alegre en Dios. Pero María es sobre todo modelo de aquel culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios. Doctrina antigua, perenne, que cada uno puede volver a escuchar poniendo atención en las enseñanzas de la Iglesia, pero también con el oído atento a la voz de la Virgen, cuando ella, anticipando en sí misma la estupenda petición de la oración dominical, hágase tu voluntad, respondió al mensajero de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el sí de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para convertir la obediencia a la voluntad del Padre en camino y en medio de santificación propia. ¿No? El ejemplo de que le decimos que ella dijo que sí y para la voluntad a la voluntad del Padre, ¿no? Que ella es nuestro ejemplo para llegar a la santidad, ¿sí? Es la obediencia a la voluntad del Padre. Siempre, como ella dijo sí, y nosotros también tenemos que imitarla en ese sí, dice Pablo VI. Bueno, después él va a nos hablar de una renovada piedad mariana. Y en esta parte de esta carta apostólica dice, es trinitaria, cristológica y eclesial en el culto de la Virgen. En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Siempre la Virgen la tenemos que ver siempre referida a Cristo. La Virgen no podemos verla separada de Cristo, como siempre lo digo. Ella es porque así Dios lo quiso y que ella fuera madre del Redentor. Esto contribuirá indudablemente a hacer más sólida la piedad hacia la Madre de Jesús y a que esa misma piedad sea un instrumento eficaz para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Por otra parte, contribuirá a incrementar el culto debido a Cristo mismo, porque según el perenne sentir de la Iglesia, confirmado de manera autorizada en nuestros días, se atribuye al Señor todo lo que se ofrece como servicio a la esclava. De este modo, redunda en favor del Hijo lo que es debido a la Madre, y así recae igualmente sobre el Rey el honor rendido como humilde tributo a la Reina. O sea, que todo lo que nosotros le tributamos a la Virgen, todo el amor que le damos y todas las oraciones que hacemos a ella, en realidad lo que estamos haciendo es tributando ese honor, ese amor, esa adoración a nuestro Señor. Lo hacemos con ella más perfectamente. Está bueno eso. Eso nos enseña mucho San Luis, ¿no? Ya vamos a hablar cuando hablemos de la devoción, o sea, de María y los santos, ¿no? Vamos a ver cómo la vida de los santos, cómo María estaba presente.
Ahí que lo voy a ir cortando. La reflexión teológica y la liturgia han subrayado, en efecto, cómo la intervención santificadora del Espíritu en la Virgen de Nazaret, si no va a hablar del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo que actuó en María, ¿no? Nos va a ayudar también a nosotros. Ha sido un momento culminante de su acción en la historia de la salvación. Así, por ejemplo, algunos santos padres y escritores eclesiásticos atribuyeron a la acción del Espíritu la santidad original de María, como plasmada y convertida en nueva criatura por él. Reflexionando sobre los textos evangélicos, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y María se halló encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, como la relación que tiene María con el Espíritu Santo, ¿no? Así que ya sabemos que cuando está María, está el Espíritu. No podemos, ella va derramando el Espíritu Santo por donde va. No quería continuar. Después se habla que dice que los conceptos fundamentales expuestos por el Concilio Vaticano II sobre la naturaleza de la Iglesia, familia de Dios, pueblo de Dios, reino de Dios, cuerpo místico de Cristo, permitirá a los fieles reconocer con mayor facilidad la misión de María en el misterio de la Iglesia y el puesto eminente que ocupa en la comunión de los santos. Por tanto, no se puede hablar de iglesia si no está presente María, la Madre del Señor con los hermanos de éste. En conclusión, reiteramos la necesidad de que la veneración a la Virgen haga explícito su intrínseco contenido eclesiológico. Esto equivaldría a valerse de una fuerza capaz de renovar saludablemente formas y textos. O sea, la Virgen unida, ¿no?, a la iglesia. Es prácticamente inseparable, no la podemos, porque claro, ¿la iglesia qué es? Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si es el cuerpo de Cristo, la Virgen es la madre del cuerpo de Cristo y está la más interesada de que nosotros crezcamos en esa madurez espiritual, que nos conformemos más con el Hijo. 4 orientaciones para el culto a la Virgen: bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica. Bueno, ya esto más o menos lo hemos visto, ¿no? Pablo VI las orientaciones hacia el culto de la Virgen, que como decía, tienen que estar basadas en las Sagradas Escrituras. También tienen que estar basadas en la liturgia, que ya lo hemos visto de las fiestas y todo, como la Virgen está incluida en la liturgia, y ecuménica, ya hemos visto como María nos ayuda para que la unión de todos los cristianos, y también antropológica. Eso está muy bueno porque donde está esta parte, porque yo lo estoy abreviando un poco más, o sea, nosotros el Papa habla de que a veces nosotros tenemos que ver a la Virgen como mujer, como una persona como nosotros, de naturaleza humana, pero claro, ella en su tiempo, ¿no?, vivía en otra cultura. Entonces, por ahí no tenemos que ver a María en ese tiempo, en esa cultura, ¿no? Sino tenemos que ver a María como en su fe. La tenemos que ver en ese deseo de que en su tiempo se esperaba al Salvador, al Mesías. Entonces, como esa fe, esa esperanza que ella tenía de esperar justamente al Mesías. Y también ella en ese tiempo, la valentía, ¿no?, también que tenía ella,
porque ya sabemos que en ese tiempo la mujer no era muy bien valorada. Sin embargo, ella fue valiente, inclusive estaba atenta también a su entorno, a su entorno cuando canta el Magnífica, ¿no? De esto que ya he hablado yo, esto de que María miraba lo que pasaba alrededor de su pueblo, ¿no? Cómo era subjugado, la pobreza, los poderosos. Entonces ella lo dice abiertamente. Como eso tenemos que imitar a María por ahí, su vida en ese momento en la casita de Nazaret, aunque yo digo muchas veces, pensar en María, y mirarla a ella, ¿no? Nos recuerda muchas cosas, nos hace ver muchas cosas. Por ejemplo, si uno mira la imagen de María y se empieza a preguntar, bueno, ¿qué veo en esta mujer, no? Y veo, en principio, la pureza, ¿no? Y si lo traemos al día de hoy, cuanto que la pureza está tan desvalorizada, la virginidad, la castidad, la maternidad, el sacrificio, bueno, entonces podríamos hablar de muchas cosas que hoy ya no tienen el mismo valor, que se han perdido esos valores, y que María lo refleja, lo podemos ver en ella, y ella es un modelo para nosotros, de mujer, ¿no? Cómo tenemos que tratar de imitarla y ayudar a los jóvenes, a las jóvenes, especialmente a las mujeres, ¿no? A valorar la dignidad que tiene la mujer, ¿no? Y cómo, desgraciadamente, la primera que fue atacada fue la mujer. Y ahí empezó el enemigo a atacar a la mujer, y luego con la mujer la familia, es lo que vemos hoy, ¿no? Hoy estamos mirando hoy eso. Bueno, así, por eso hay que mirarla también en esa mirada de persona humana, ¿no? Y de mujer. ¿Se acuerdan que Juan Pablo decía, ¿no? Ese carácter femenino, ¿no? Ese genio femenino, hablaba de San Juan Pablo. Bueno, quiero ir abreviando un poco. Todo esto estamos hablando de que nos está hablando el Papa Pablo VI del culto a la Virgen, ¿no? Por eso siempre nos habla de la imitación a ella, que es un ejemplo, la mujer. Dice, de este modo, por poner algún ejemplo, dice, la mujer contemporánea, deseosa de participar con poder de decisión en las elecciones de la comunidad, contemplará con íntima alegría a María, que puesta al diálogo con Dios da su consentimiento activo y responsable, no a la solución de un problema contingente, sino a la hora de los siglos, como se ha llamado justamente la encarnación del verbo. Se dará cuenta de que la opción de del estado virginal por parte de María, que en el designio de Dios la disponía al misterio de la encarnación, no fue un acto de cerrarse a alguno de los valores del estado matrimonial, sino que constituyó una opción valiente, llevada a cabo para consagrarse totalmente al amor de Dios. Comprobará con gozosa sorpresa que María de Nazaret, aún habiéndose abandonado la voluntad del Señor, fue algo del todo distinto de una mujer pasivamente remisiva o de religiosidad alienante. Antes bien, fue mujer que no dudó en proclamar que Dios es reivindicador de los humildes, de los oprimidos, y derriba sus tronos a los poderosos del mundo. Reconocerá en María que sobresale entre los humildes y los pobres del Señor,
una mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio. Bueno, como digo, ¿no? María es un ejemplo para la mujer de hoy también, para la mujer de hoy. Cuando hoy están estas personas feministas, ¿no? que piensan que desvalorizando, se desvalorizan a ellas mismas, ¿no? Desvalorizando al hombre, en realidad se están desvalorizando a ellas mismas, no me sale bien la palabra. Pero, bueno, y bueno, ya con eso terminamos. Va a hablar al final del Ángelus y del Rosario. También en esta última parte de la carta apostólica. Bueno, ya sabemos que el Ángelus para él es una oración que todavía está muy buena para nosotros, para seguirlo en esos 3 momentos del día en que podemos tomar un minutito de descanso y elevar nuestra alma a Dios, y porque además nos hace recordar justamente la encarnación, ¿no? La encarnación del Verbo y el plan. Y como dice acá, también cuando decimos la oración, ¿no? Que dice, conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios, pedimos ser llevados por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Cuando terminamos la oración del ángel. Y después nos habla del rosario. Bueno, ya sabemos lo que es el rosario, ¿no? Deseamos ahora, queridos hermanos, detenernos un poco sobre la renovación del piadoso ejercicio que ha sido llamado compendio de todo el Evangelio. Yo creo que voy a dejar esta parte del rosario, como voy a dejar también del otro documento, ¿no? Para en la próxima charla hablar sobre el rosario. Entonces voy a dejar, para no ser muy largo, a ver qué nos dijo Pablo VI, y que ahora también voy a leerles algo de esta carta apostólica de San Juan Pablo II, nuestro querido San Juan Pablo II, Totus Tuo de María, que se llama Carta Apostólica Rosarium Virgen María, el Rosario de la Virgen. Y esta carta apostólica fue escrita, por lo menos terminada de escribir, el 16 de octubre de 2002. Él instituyó acá el año mariano, el año del Santísimo Rosario, y es donde nos dio estos misterios de luz, los nuevos misterios del Santo Rosario. Y dice, el Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el 2.º milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. En su sencillez, profundidad, sigue siendo también en este 3.er milenio, apenas iniciado, una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Siempre nos va a hablar los papas de eso, ¿no? La devoción a la Virgen y el culto a la Virgen nos tiene que llevar a Cristo. Y el rosario es justamente cuando meditamos los misterios de Cristo. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangelio. Es como un compendio del evangelio. En él resuena la oración de María, su perenne magnífica por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos del Redentor. Y bueno, aquí habla también de
de la misma mano de la madre del Redentor. Y acá no está hablando de los romanos pontífices, ¿no? que justamente habla de Pablo VI, habla de León XIII, de Juan XXIII, que han promovido mucho el Santo Rosario. Y yo mismo, dice después, no he dejado de pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis más jóvenes años. Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al santuario de Calvaria. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él le he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Como sabemos, ¿no? La devoción que tenía San Juan Pablo II al rosario. En efecto, con los trasfondos de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su madre. Bueno, entonces justamente en octubre del 2002 al octubre del 2003, el año del Rosario, nos dio San Juan Pablo II. Y por eso escribe esta carta, ¿no?, apostólica. La verdad yo la leí toda, porque no la recuerdo, pero sinceramente habría que leerla toda, porque no tiene desperdicio todo lo que dice acá. Pero bueno, no los voy a aburrir, pero ustedes vayan y busquen. Ustedes en la página del Vaticano ponen esta es carta apostólica Rosario Virgen María y ya les aparece y la pueden leer. Y lo mismo en la Marianis Cultus, la pueden buscar ahí y la leen. Denle un tiempito a leerla. Y se van a llenar de... Porque yo estoy acá abreviando, ¿no? Pero tienen cosas hermosas. Y se van a llenar de amor más a la Virgen, ¿eh? Y de verdadera, diríamos, verdadero culto que le vamos a dar a la Virgen, verdadera devoción, para no desviarnos. Dice así: recitar el rosario en efecto es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Para dar mayor realce a esta invitación, con ocasión del próximo 120 aniversario de la mencionada encíclica de León XIII, deseo que a lo largo del año se proponga y valore de manera particular esta oración en las diversas comunidades cristianas. Proclamo, por tanto, el año del Rosario. Y él acá nos habla de objeciones, dice, al Rosario. Dice, hay quienes piensan que la centralidad de la liturgia, acertadamente subrayada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la importancia del rosario. En realidad, como puntualizó Pablo VI, esta oración no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana. Quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. En realidad se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios, tal como el Concilio ha establecido, un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, de modo que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado. Comprendido adecuadamente, el rosario es una ayuda y no un obstáculo para el ecumenismo. Sí, a veces, por eso hablaba San Pablo VI, San Pablo VI también es, sobre la liturgia. Esa carta nos habla mucho sobre la liturgia, como ella
como María está incluida en la liturgia y no nos va nunca a apartar ni desviar. Sabemos que la liturgia, como decía yo, es el culto público de la iglesia y por supuesto siempre es superior. Pero María no nos va a apartarlo, no va a apartarnos de eso. Al contrario, como dice, acá va a dar soporte. Porque al rezar el rosario nosotros, ¿qué hacemos? Estamos meditando en los misterios que después lo vamos a vivir en la liturgia, por supuesto. Después habla de vía de contemplación. La exigencia de la contemplación del misterio cristiano que he propuesto en otra carta que escribió San Juan Pablo, como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón u oración de Jesús surgida sobre el humus del Oriente cristiano. O sea, la contemplación que es el alma del rosario. Después también dice, es una oración por la paz y por la familia, ¿no? Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores y por mí mismo como oración por la paz. No se puede, pues, recitar el rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración es el de la familia, célula de la sociedad amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica. Bueno, la oración siempre rezamos el rosario por la paz, y además el rosario nos trae paz. ¿Quién no se cuesta por ahí, voy a acostarme y voy a rezar el rosario y queda dormida, ¿no? El rosario nos trae mucha paz, el que reza el rosario tiene paz, y a la vez nos compromete, para transmitir esa paz que recibimos de Dios a través de esta oración a otros, vivir esa paz en nuestra familia. Si no tenemos paz en el corazón, ¿y qué es lo que pasa? No hay conversión, no hay cambio, porque que nosotros pedimos por la paz de Ucrania o de las otras guerras que hay, pero la paz tiene que estar en el corazón del ser humano. Porque si no está en el corazón la paz, nunca vamos a poder tener paz, porque el hombre se inclina a la división, a la guerra. Y también rezamos por la familia, ¿no? Después va a hablar mucho de la oración del rosario en familia. Bueno, ahí tienes a tu madre, es otro título. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia que el Redentor poco antes de morir le confió en la persona del discípulo predilecto. Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo entre el siglo XIX y XX ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Y acá nos trae a Lourdes y a Fátima, ¿no? Y podemos traer otras devociones donde la Virgen
nos pide expresamente rezar el rosario. Como madre, y nos da un remedio, que a veces a algunos nos cuesta, porque como todo, por ahí el remedio no nos gusta, porque tenemos que, es un esfuerzo por no saber rezar el rosario, no tengo tiempo, ponemos muchas excusas, y sin embargo es un remedio. Es un remedio que nos dio la Virgen, y tenemos que hacer ese esfuerzo. Tras las huellas de los testigos, dice también. Habla acá de los, y acá nombra, viste, al santo que yo, bueno, venero mucho, que es San Luis María Guiñón de Montfort. Ya 2 veces lo nombra en una carta apostólica, y eso sí muy importante. Estamos esperando que algún día la Iglesia lo reconozca como doctor de la Iglesia, San Luis María Guiñón de Montfort. Y bueno, son estos santos que fueron, digamos, promotores del rosario y de la devoción a la Virgen. También nos recuerda acá a Pío de Pietrelcina, que rezaba, pero no sé cuántos rosarios, no sé cómo hacía, ¿no?, para rezar todos los rosarios, y era muy devoto de la Santísima Virgen. Me acuerdo que una vez, yo escuchaba una vez uno que contaba que un día San Pío salió de su celda gritando que dónde estaba el arma, dónde está mi arma, dónde está mi arma. Y entonces los monjes que estaban con él, pero sí, ¿qué se pensará? Matarse. Y no, lo que era que había perdido el rosario. Había perdido el rosario y era el arma de San Pío. Después se habla acá del beato Bartolomé Longo, ¿no?, el apóstol del rosario. Su camino de santidad se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. Quien propaga el rosario se salva, dice Bartolomé Longo. Basándose en ello, se sintió llamado a construir en Pompeya un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad, apenas influenciada por el anuncio cristiano, antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79, y rescatada de sus cenizas siglos después, como testimonio de las luces y las sombras de la civilización clásica. También este santo Bartolomé Longo promovió los 15 sábados, que se le reza a la Virgen. Yo lo suelo hacer, a veces lo hago. Se hace, como yo me bauticé acá en Pompeya, acá en la capital, ellos hacen estos 15 sábados, y después se hace la súplica a la Virgen de Pompeya, que también viene de acá, de esta devoción de Bartolomé Longo. Bueno, y ahora nos va a hablar cómo contemplar a Cristo con María, ¿no? O sea, él nos va a hablar ahora. La verdad, no sé si voy a tener que cortar y seguir en la próxima, porque hay cosas que no se pueden dejar de hablar. Ya que por ahí ustedes no tienen tiempo de leer, de agarrar la encíclica o la carta y ponérsela a leer, yo se las estoy trayendo, ¿no?, en esta humilde charla, pero me parece que yo digo, la iba subrayando mientras la iba leyendo, digo, pero no puedo dejar de subrayar esto, y no puedo dejar de subrayar esto, y no puedo dejar de subrayar esto. Pero nos habla, dice, un rostro brillante como el sol. Nos habla de la transfiguración, ¿no? Y dice, puede ser considerada como ícono de la contemplación cristiana, ¿no? Como los apóstoles, ¿no?, se quedaron contemplando ese rostro de Cristo, y qué bien estamos acá, dijeron ellos. Contemplar este rostro, contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria, para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. María, modelo de contemplación.
La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. Y creo que nos está hablando acá sobre cuando ella lo engendró, ella contemplaba a su hijo en su vientre, tratando de escudriñar el rostro que todavía no podía ver. Y después cuando lo ponen en el pesebre, y ahí se queda extasiada mirando el rostro del bebé, del niño Jesús. Y así, ¿no? Y nos dice, su mirada siempre llena de adoración y asombro no se apartará jamás de él. Una mirada en el hecho, cuando se extravía el hijo, una mirada penetrante, dice. Cuando está, otras veces una mirada dolorida, cuando está debajo de la cruz. Otra vez una mirada radiante, cuando se encuentra con Jesús resucitado, las diferentes miradas de la Virgen, ¿no? a Cristo. Los recuerdos de María, ¿no? También. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. A través de los misterios, ¿no? del rosario vamos recordando esos momentos, ¿no? de Jesús y de María. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. El rosario, oración contemplativa. El rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, nos dice el Pablo VI también. Y corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oren, no sean charlatanes. Recordar a Cristo con María. La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, sino también el hoy de la salvación. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Por esto afirma, y mientras se reafirma con el Concilio Vaticano II, que la liturgia, como ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo y culto público, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza. También es necesario recordar que la vida espiritual no se agota solo con la participación de la Sagrada Liturgia. El cristiano, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar también en su interior para orar al Padre que ve en lo escondido. O sea, cuando nosotros rezamos en la iglesia, la liturgia pública, que es la liturgia pública, la oración de la iglesia, y lo hacemos en comunidad, eso no se acaba ahí, nuestra oración, sino también tenemos que tener esa interioridad. Y ahí es cuando nosotros rezamos el rosario contemplando esos misterios, ¿no? Con María. A ver cómo dice. Y eso, dice, es una acción salvífica por excelencia. El rosario, en cuanto a meditación sobre Cristo con María, es contemplación saludable.
sea, nos va haciendo santos. Es como yo siempre digo, si nosotros meditamos el misterio que tenemos que contemplar cuando rezamos el rosario, nos tiene que llevar a confrontar nuestra vida con ese misterio. No podemos, después de rezar varios rosarios por lo menos, o a veces el mismo rosario, que vamos contemplando, ver cómo estamos viviendo nuestra vida de cristiano, de seguidores de Cristo, a ejemplo de María, ¿no? Como lo hizo ella, y entonces ahí reconocer que por ahí nos falta algo, ¿no? Y ver, bueno, por eso dice, imitar lo que nos enseña y obtener lo que nos prometen, ¿no? Si nosotros imitamos lo que nos está enseñando esos misterios, nos vamos a la promesa, ¿cuál es? Es nuestra salvación, nuestra santidad, vamos a crecer en santidad. Si no crecemos en santidad cuando que rezamos el rosario todos los días, no estamos rezando bien. Tenemos que crecer. Y a la vez, también, después nos va a hablar él acá también de que el rosario nos ayuda también en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que nos ilumina también poniéndolo en el Santo Rosario. Comprender a Cristo desde María. Cristo es el maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderlo a Él. Es hermoso, yo no sé, pero a mí me emociona. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las criaturas, nadie mejor que ella conoce a Cristo, nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que ella le ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe en la cual es maestra incomparable. ¿Se acuerda que también San Juan Pablo en Redentores Mates nos habló de esta peregrinación de la fe? Configurarse a Cristo con María es el otro título. Bueno, es nuestra tarea. Nosotros tenemos que ser otros Cristos. Entonces, María nos va a ayudar a eso. Nos va a ayudar a ser otros Cristos, a configurarnos con Cristo. Dice acá que el beato Bartolomé Longo, cuando dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. En el Rosario nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella es el ícono perfecto de la maternidad de la Iglesia. Rogar a Cristo con María. Bueno, acá eso ya lo conocemos bien. Nosotros lo dirigimos a ella para que a través de ella nos alcance también las gracias que estamos necesitando, ¿no? Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia se ha sostenida en la oración de María. Anunciar a Cristo con María. Bueno, ella es la perfecta discípula, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a aprender de María a anunciar a Cristo? El Rosario es también un itinerario
de anuncio y profundización. Una significativa oportunidad catequética, ¿sí? Porque cuando el rosario fue dado que después lo vamos a ver, a Santo Domingo, ¿no? La Virgen dijo, predica mi salterio, predica mi rosario, ¿no? Entonces, predicar el rosario es predicar, digamos, es una parte catequética, ¿sí? Catequética de todo eso. Bueno, misterios de Cristo, misterios de la Madre, Rosario Compendio del Evangelio. Son los títulos, le leo, ¿no? Y esto lo voy a dejar después porque justamente nos va a hablar de los misterios. Nos va a hablar de todos los misterios, misterios de gozo, misterios de gloria, de luz, del dolorosos. Así que eso lo vamos a dejar cuando hablemos del rosario. Después nos habla misterio de Cristo, misterio del hombre, como contemplando a Cristo, contemplamos al hombre, ¿no? Al verdadero hombre. Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre también en él la verdad sobre el hombre. Contemplando su nacimiento, aprende el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, se percata de la verdad originaria de la familia, según el designio de Dios. Escuchando al Maestro en los misterios de su vida pública, encuentran la luz para entrar en el reino de Dios, y siguiendo sus pasos hacia el Calvario, comprende el sentido del dolor salvador. Y bueno, voy a terminar con él habla de que es un método, ¿no? El rosario es como un método, ¿no? Pero que es un método válido, para ayudarnos en esta contemplación. Pero dice, no obstante, se puede mejorar. O sea, también siendo un poquito a veces creativos, para rezar el rosario, como nos habla del enunciado del misterio, la escucha de la palabra de Dios, el silencio. Porque el rosario hay que rezarlo pacíficamente, tranquilamente, tener ese tiempo también de meditar. Cuando leemos la palabra, nosotros a veces hacemos muchos rosarios con distintas otras meditaciones, pero es muy bueno poner la palabra de Dios en el rosario, ¿no? Muchas veces uno puede utilizar, que yo muchas veces lo utilizo, ¿no? No solamente leer el misterio justamente que corresponde, sino que puede, a ver, como ya conocemos la Sagrada Escritura, ¿no? Buscar ahí, por ejemplo, los misterios dolorosos. Nosotros podemos elegir los poemas del Cero Doliente, por ejemplo, para meditar en los misterios dolorosos. Y entonces ahí vemos también otra parte de la palabra de Dios para poderlo meditar. Y también dice que tenemos que tener un silencio, ¿no? O sea, es un silencio después de meditar la palabra, como cuando estamos en la misa también que necesitamos silencios, hacer un pequeño silencio para que meditar ese misterio. Después hacemos las oraciones, ¿no? El Padre Nuestro, habla de las Ave María, comienza el Padre Nuestro donde dice que el misterio, o sea, nuestro rosario empieza con la cruz y termina con la cruz. Y bueno, y después tenemos el Padre Nuestro, que es digamos, el centro que nos introduce ya a la Trinidad, ¿no? Y después las Ave Marías, y eso lo voy a hablar de. Y después tenemos el Gloria y la ejaculatoria final,
¿no? Que a veces eso depende de a veces tenemos diferentes formas. Y después habla del rosario, el rosario como instrumento también, ¿no? O sea que el tener dice así, nos habla del beato Bartolomé Longo, que dice que es una cadena que nos une con Dios. Dice, sí, cadena, pero cadena dulce. Así se manifiesta la relación con Dios, que es Padre, cadena filial, que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor, y en definitiva con el propio Cristo, que aún siendo Dios, se hizo siervo por amor nuestro. Una cadena que nos une con Dios. Y bueno, por eso quiero leerle esta oración con la que termina esta carta apostólica, que justamente es esta oración del beato Bartolomé Longo, ¿no? Dice, oh rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario, de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén. Y acá terminamos estos dos hermosos documentos que nos habla de la devoción, el verdadero culto y devoción a María y del rosario. Igual la próxima veremos un poquito más sobre el rosario, sobre algunas oraciones que la Iglesia tiene de María y también la historia de algunas oraciones, como del Ángelus o como del Regina Coeli, y como la oración más antigua que tenemos, ¿no? Bajo tu amparo, ¿no? Nos refugiamos, Santa Madre de Dios. Ya ahí, Santa Madre de Dios, ya le decíamos a María. Bueno, que tengan buenas noches, acá terminamos. Nicolás viene y se va, no sé qué pasa. Bueno, espero que les haya gustado. Sé que es un poco denso, pero yo si ustedes lo leen, se van a enamorar más de la Virgen. Estos documentos nos van a ayudar mucho a amarla y a tener verdaderamente un culto a ella, una devoción a ella perfecta, ¿no? Que no sea exagerada por un lado o por el otro. Yo me acuerdo que, yo leí el libro de la hermana Lucía, ¿no? Que habla justamente del rosario y se queja, ¿no? Porque que a veces dicen que en la liturgia, que no es litúrgico el rosario, como estuvimos hablando, ¿no? Que a mejor puede perjudicar a la liturgia. Sin embargo, el rezar el rosario antes o después, ¿no? Nos ayuda mucho en ese misterio de la liturgia, de la sagrada liturgia de la misa, especialmente los domingos. Y nos ayuda a preparar nuestro corazón, porque con ella meditamos justamente lo que va a pasar en el altar. Entonces, y son oraciones digamos que están en la oración que nos dio el mismo Jesús, el Padre Nuestro, y el Ave María, que son parte, digamos, de la palabra de Dios. Y el Gloria, que es donde glorificamos a la Trinidad. Bueno,
Así que si nuestras parroquias no se reza el rosario, vayamos al párroco y a tirarle de la sotana, padre, ¿podemos rezar el rosario? ¿Podemos hacer el grupo del rosario? E invitar a la gente a rezar, porque hay muchas, y que aprendan a rezarlo también, ¿eh? Porque yo he ido a parroquias y me encuentro rezando el rosario que yo no los puedo seguir, porque son una hora, o sea, van como van corriendo. No puedo seguir, no puedo seguir el ritmo que tienen. O sea que no les sirve, no tiene fruto eso. Entonces, ayudemos también a nuestros hermanos a que aprendan a rezar el rosario bien, ¿no? Y que conozcan a la Virgen, por supuesto. Que se anime como yo me animé a darles una charla. ¿Eh? Bueno, buenas noches, y ahora sí que las dejo, y me voy despidiendo, y las despido a todos, y gracias por estar, gracias por aguantarme, y ya digo, si tienen alguna cosa, o que quieren que yo hable de otra cosa, me dicen, ahí en el equipo del Rosario, me dicen, ¿sabes? ¿Puedes hablar de esto? Y bueno, yo busco, me informo y les hablo. Y si tienen alguna duda, también, por favor, me preguntan. Igual voy a subir, le voy a mandar a Nico estos 2 documentos. Sé que hay muchos, ¿no? Hay muchas cosas que se puede leer, pero más o menos hablan de la misma cosa más de excelsa, lo que es la culto a María y la devoción al Rosario. Bueno, ahora sí, buenas noches, me despido. Chao. Gracias por estar.